Estamos de vuelta aquí en No hay derecho y, por cierto, han surgido algunas inquietudes, debates, planteamientos, pronunciamientos y propuestas en torno a algunos aspectos que se han generado en medio de la pandemia. Por ejemplo, se ha denunciado que hay acaparamiento, que hay desabastecimiento, que no se está pudiendo acceder a medicinas, digamos, que deberían a estas alturas ser de venta amplia, digamos, para tratar de no combatir el coronavirus, pero sí, digamos, para atacar algunos de los problemas o síntomas que podrían estar presentando algunas personas. Y es verdad, uno va a una farmacia y ya no hay algunas medicinas, pero cuando pide genérico, pero sin embargo hay las otras que no siendo genéricas sí las tienen y cuestan pues muchas veces más de lo que costarían las primeras. Y esto ha llevado a que por ejemplo, fiscal de la Nación presente un proyecto de ley ante el Congreso sobre la especulación y el acaparamiento. También hay propuestas circulando ya en el Congreso, algunas organizaciones políticas, sobre esto. Pero esto es importante, es relevante, va a servir para algo concreto, es viable su aplicación, es lo que se necesita. Vamos, entre otras cosas, a preguntárselo al doctor Crisólogo Cáceres. Él, como ustedes saben, es presidente de ASPEC, que es la asociación de usuarios que viene trabajando hace muchísimos años de una manera muy diligente, con alta legitimidad, y hace un trabajo, la verdad, muy importante. Doctor Crisólogo Cáceres, qué gusto saludarlo, muy buenos días. Hola Glatzer, un gusto saludarte también. Hace tiempo que no conversamos y efectivamente el tema de los medicamentos es un tema pero primordial porque de eso depende la salud e incluso la vida de miles de personas. Los medicamentos han incrementado sus precios y solamente encuentras medicamentos de marca. Los genéricos prácticamente han desaparecido y si tienes la dicha de encontrarlos, también el precio de los genéricos se ha disparado. Entonces, la salud se ha alejado por completo de las posibilidades de los consumidores. Recordemos que en cuanto a los medicamentos, los consumidores tienen derecho, entre varias otras cosas, a la accesibilidad. ¿Qué significa la accesibilidad? Que los medicamentos deben estar físicamente presentes en las farmacias y boticas, pero también significa de que los precios tienen que ser asequibles para todos los bolsillos. Entonces la accesibilidad no está. Ahora bien, existe un decreto de urgencia que es el 007 que se expidió el año pasado por parte del gobierno, según el cual todas las farmacias y boticas están obligadas a tener en su stock un stock mínimo de medicamentos genéricos. Esta norma no se cumple. De otro lado, tienes la obligación de las farmacias y boticas de declarar los precios de los productos que comercializan para mantener actualizado el Observatorio Nacional de Precios de Medicamentos de la DIGEMIT. Esa obligación tampoco se estaría cumpliendo. Entonces tienes que en materia administrativa el Ministerio de Salud podría intervenir y poner sanciones si estos decretos no están siendo cumplidos. Materia penal, que es lo que estabas mencionando hace un instante. Efectivamente, en el Código Penal tenemos un artículo que es el artículo 234 referido a la especulación. Sin embargo, dicho artículo es un saludo a la bandera. Dicho artículo no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque el citado artículo dice que la autoridad competente fijará una lista de precios de productos de primera necesidad con precios tope y más arriba de esos precios no se podrá vender. Empero, no se puede aplicar, te decía el artículo, porque primero no se determina cuál es la autoridad que lo hará y en segundo lugar la lista de precios no existe, con lo cual el delito de especulación no se puede sancionar en este momento en el país. Por eso aquí hay dos posiciones, dos posibilidades. Posibilidad uno, que el ministro de Salud, que es obviamente la autoridad competente, de motu propio, saque la lista de productos o fármacos de primera necesidad con precios tope. O la otra posibilidad es que el Congreso, mediante una ley, expresamente le diga al ministro que tiene que hacerlo. Cualquiera de los dos supuestos es bueno para nosotros, pero se tendría que considerar que este artículo referido a la especulación es un artículo que se requiere porque no es posible vivir lo que estamos viviendo. El otro artículo, el 233, referido al acaparamiento, ese artículo fue derogado en el segundo gobierno de Alan García por razones que se me escapan a mí, creo que se le escapan a todo el país. O sea, no sé por qué en el Perú no está penalizado como lo estuvo desde siempre el delito de acaparamiento. Entonces, en el ámbito penal tenemos la posibilidad, y eso es lo que parece que va a hacer la Comisión de Defensa del Consumidor, tenemos la posibilidad de que el tema de los precios controlados en relación a determinados productos, a determinados medicamentos, se establezca, sea por parte del Poder Ejecutivo, mediante una lista publicada por el Ministro de Salud, o por parte del Congreso, ¿no? Ya hay gente que dice que esto es chavismo, comunismo, etcétera, pero no, señor, no es ni chavismo ni es comunismo. Es una facultad constitucional y legal que tiene el Estado porque vivimos en una economía social de mercado.
y el Estado no puede permanecer impávido frente a la situación desastrosa y desesperante que se está viviendo a nivel de la venta de medicamentos. Entonces, el Estado tiene que intervenir, repito, sea a través del Poder Ejecutivo o del Legislativo. Doctor Fisólogo Cáceres, quería preguntarle sobre otro debate que junto con este se plantea. Además, la ventaja con Crisólogo es que, como es un buen comunicador, muy rápidamente nos describe y en orden todo lo que hay que saber en este tema. Incorporar otro elemento, digamos, el monopolio del sector farmacéutico, porque las reacciones que han habido dan cuenta de que efectivamente los que siempre han manejado estas cosas quieren inclusive ahora ponerse en el plan como si fuera discrecionalidad y solo de sensibilidades de que ahora vamos a hacer mejor las cosas, cuando en realidad deberían tener un comportamiento reglamentado y claramente pegado a la ley. ¿Cómo damos ese debate junto con este otro? Yo sé que tiene tiempos distintos, pero ¿no sería bueno ya empezar a discutir más el fondo de las cosas también? Totalmente de acuerdo contigo, Láser. Es más, esa es la posición de aspecto, totalmente de acuerdo. Hay que recordar, para que lo sepan nuestros televidentes de tu sintonizado espacio, que en el Perú existe una situación única en el mundo. En ningún otro país ocurre lo que ocurre en el Perú, en que casi el 90% de la distribución minorista de los medicamentos está en manos de un solo grupo económico. Ello debido a que en enero del 2018 la empresa InRetail del Perú, que pertenece al grupo Intercorp, compró todos sus competidores, a todos, a Mifarma, BTL, FAS, Arcángel, etcétera, por $583 millones. Compró todo el mercado. O sea, solo ellos son los operadores dominantes en este tema. Y repito, Glatzer, en ningún país sucede esto, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que se requiere? Efectivamente, y lo que hizo fue perfectamente legal, porque en el Perú no está prohibido hacer este tipo de operaciones. Ni las fusiones ni las concentraciones empresariales están prohibidas, y por eso, a raíz de esta fusión increíble, inaceptable desde todo punto de vista, es que se discutió con mayor intensidad la ley antimonopolios, la cual finalmente fue promulgada. Pero inexplicablemente, Glatzer, mediante decreto legislativo 1510, se ha pateado la vigencia de la ley hasta marzo del 2021. Entonces, a mí me preocupa muchísimo esta situación, pero muchísimo, Glatzer. Te voy a decir por qué. Porque si se patea la vigencia de la ley antimonopolios hasta marzo del 2021, en estos 10 meses que quedan del año, se van a producir, y no es que sea brujo, adivino, pitonizo, se van a producir un montón de fusiones, porque las empresas van a quebrar. Entonces los grandes grupos económicos van a comprar a las empresas quebradas a precio de chauchilla y se van a constituir nuevos oligopolios o monopolios. Entonces esto es terrible. Por eso es que cuanto antes se tiene que implementar la ley, y en este caso el Indecopi, que es el organismo al cual se le ha encargado que administre todo lo que se refiere a la ley de fusiones y concentraciones empresariales, entra a tallar. Porque repito, tú te imaginas un mundo, Glatzer, en el cual no solo existan los oligopolios y monopolios que ya conocemos, farmacias, AFPs, cerveza, etcétera, sino que además sectores estratégicos como alimentos o transporte estén en manos de un solo grupo económico. Eso es lo que puede pasar, porque repito, muchas empresas no van a sobrevivir a esta situación que estamos viviendo y entonces van a malbaratear sus activos y van a poder ser fácilmente comprados. Por eso, a mí me parece que hay una gran responsabilidad ante la historia por parte del Poder Ejecutivo o del Legislativo. Al Legislativo que revise los alcances de este decreto legislativo 1510 que posterga la vigencia de la ley antimonopolios y que diga que esta ley empieza a funcionar ya este año. No hay razón para postergar, aunque sea se funcione de manera virtual. Entiendo que el Indecopi está trabajando de manera virtual, pues bien, toda la documentación referida a las fusiones que se pretenden hacer ya debería pasar por el Indecopi. Y lo segundo es que esta ley antimonopolios, aunque te parezca increíble, no es una ley permanente, sino que se establece que tiene solo 5 años de vigencia. 5 años. Es decir, después de 5 años el Perú se quedaría sin ley antimonopolios. Entonces uno no entiende la razón de esto, porque en todos los países las leyes antimonopolio tienen vocación de permanencia porque las fusiones empresariales se dan todo el tiempo, no es que solo 5 años, pues, se dan todo el tiempo. Entonces no se entiende la razón por la cual en el Perú tenemos una ley antimonopolio, aunque empiece a funcionar hoy día, va a tener fecha de límite de 5 años. Esa es la penosa realidad y por eso, como tú señalas, el tema de la ley antimonopolio para prevenir este tipo de situaciones es vital para el país. Sí, bueno, en Estados Unidos, en el Estados Unidos de Donald Trump hay control de fusiones hace muchísimo tiempo y nadie se, digamos, genera ningún problema por eso. No.
Crisólogo, muchísimas gracias. Vamos a tener posibilidad seguramente de seguir conversando. Lamentablemente el tiempo se me ha Claro que sí. acabado. Muchísimas gracias. Un saludo y felicitaciones por el trabajo que hacen, que la verdad contribuye muchísimo a que la gente pueda ejercer pues, sus derechos como corresponde. Muchísimas gracias. Muy amable. Un fuerte Gracias abrazo. a ti. Un abrazo. Ha sido Crisólogo Cáceres, entonces, que ha conversado con nosotros.